Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de estadística y probabilidad. El día de hoy hablaremos de distribuciones discretas. Si una variable x puede tomar un conjunto de valores desde x sub 1 hasta x sub k, con unas ciertas probabilidades para cada uno dadas por p sub 1 hasta p sub k, con la condición la suma de todas las probabilidades me da igual a 1, o que es lo mismo, el 100%, entonces diremos que se tiene una distribución de probabilidad discreta para la variable x. Ahora, la función p relacionada con la variable discreta x, que tiene los valores p sub 1 hasta p sub k para cada uno de los valores de la variable, se llama función de probabilidad. Y a la variable x se le llama variable aleatoria o estocástica. Ya vamos a ver qué significa una probabilidad discreta, qué significa una variable y por qué esa variable se llama aleatoria. Si nosotros tenemos ciertos valores a, b, c y demás, diremos que una variable es discreta cuando solamente puede tomar esos valores y no aquellos que se encuentran entre ellos o entre esos valores. Por ejemplo, digamos que a, b y c son los números 1, 2, 3. Entonces aquí la variable será discreta porque solamente podríamos tomar el 1, el 2 o el 3, más no valores que hay entre el 1 y el 2, el 2, el 3. Una variable será continua cuando puede tomar valores entre los números que se encuentran en un intervalo. Por ejemplo, miremos o tengamos en cuenta el ejemplo anterior y miremos el intervalo 1, 2. Entonces, una variable será continua si puede tomar los valores, digamos, 1.5, 1.8 y demás. Miren que estamos tomando valores entre 1 y 2. Esa es la diferencia entre una variable discreta y continua. Al inicio del curso yo había explicado con algunos ejemplos la diferencia entre estas dos definiciones. Miremos este ejemplo. En un experimento se lanzan dos dados. Obtener la distribución de probabilidad para la variable x, la cual está relacionada a la suma de los puntos de los dados. Entonces, nosotros al tener dos dados, sabemos que tenemos 6 por 6, 36 resultados posibles. Ahora, la variable x va a estar relacionada con la suma de los puntos de los dados. Y la suma de los puntos claramente va a ser diferente. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener un 2, es decir, que un dado caiga 1 y el otro caiga 1. Entonces la suma de los puntos será 2. O que uno de los dados caiga 1, el otro 2, o viceversa, entonces su suma va a ser 3. Y miremos que la probabilidad sería 2/36avos porque, como dije, hay dos opciones de que yo puedo obtener la suma 3, un dado 1 y el otro que caiga un 2. Y viceversa, dos posibilidades. Entonces miren que la variable suma es aleatoria porque puede que la suma me dé 2, 3, 4 y así en adelante hasta 12, que sería el resultado en que los dos dados saquen 6 y 6, que también solamente hay una posibilidad de que caiga ese resultado. Por lo tanto, su probabilidad va a ser un 36avos. Entonces miremos lo siguiente. Para cada valor de la variable x le corresponde una determinada probabilidad. Estos números que aparecen acá se pueden observar con las técnicas de conteo que nosotros ya hemos revisado. Por ejemplo, miremos otro número. Supongamos el 5. ¿Cómo puedo obtener la suma de dos dados que me dé 5? Pueden ser 1 y 4, 3 y 2. Pero también se pueden dar los resultados inversos. Entonces tengo posibles valores. Ahora observemos lo siguiente. La variable aleatoria va a depender de cada uno de los eventos. ¿Por qué razón? Porque miren que este puede ser el evento de que la suma de los dados sea 2. Este otro puede ser otro evento, la suma de los dados me dé 8. Ahora, si nosotros recordamos lo que veíamos en videos anteriores, nosotros tendríamos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Por lo tanto, la probabilidad se va a relacionar con la frecuencia relativa y de aquí que nosotros digamos que las probabilidades serían el límite cuando el lanzamiento o el experimento de lanzar dos dados sea infinito. Es decir, que los valores de frecuencia relativa servirían para el caso de una muestra, mientras que la probabilidad estaría relacionada con una población. Ahora, como mencioné anteriormente, las variables
o los valores de la variable aleatoria se pueden ver como eventos, de tal manera que esos eventos se pueden tener en cuenta dentro del experimento. Ahora, ¿cuál sería la función de probabilidad vista en un gráfico? Entonces, si para cada uno de los valores de la variable aleatoria los colocamos en el eje X y los valores de la probabilidad en el eje Y, nosotros tendríamos esta gráfica que aparece acá. Ahora observemos un par de propiedades para las funciones de distribución. La primera, que la probabilidad para cada uno de los valores de la variable aleatoria es positivo. Eso se puede ver en la gráfica. Miren que todos los valores son mayores que 0. Y además, la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Si nosotros sumamos todas estas probabilidades, nosotros nos damos cuenta que 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 da 36. O sea que como resultado, la suma sería 36 sobre 36 igual a 1. Miremos otro ejemplo. Se realiza un estudio en familias que tienen 3 hijos. Hallar la distribución de probabilidad para el número de hijas en cada familia de 3 hijos. Suponer que la probabilidad de que salga hombre o mujer es la misma y está dado por un medio. Entonces, para resolver este ejercicio, nosotros apelaremos o invocaremos los diagramas de árbol. Entonces, tendríamos que cada uno de estos valores que se encuentran en los niveles tienen que ver con los hijos los cuales nosotros vamos a poder organizar para cada una de las familias. Entonces, tengamos en cuenta que, como nos dicen que hallemos la distribución de probabilidad para el número de hijas, entonces vamos a ver diferentes casos de probabilidad los cuales van a ser excluyentes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en una familia se tengan 3 hijos varones? Entonces tendríamos un hijo, un hijo, un hijo, 3 hombres. Recuerden que las probabilidades de que salga hombre o mujer es un medio. Por lo tanto, la probabilidad de que se tengan 3 hijos varones va a ser un octavo. Porque recuerden, me estoy desplazando por esta rama que se encuentra acá. Al desplazarme por una misma rama, yo debo multiplicar las probabilidades. Entonces tendría un medio por un medio por un medio, un octavo. Ahora miremos la probabilidad de que en una familia hayan 2 hombres y una mujer. Entonces podríamos revisar nuestro primer camino, este que se encuentra aquí. Entonces tendríamos un medio por un medio por un medio, un octavo, pero hay otra opción también, la cual es la siguiente: hombre, mujer, hombre, y sería también un octavo, un medio por un medio por un medio. La cuestión aquí es que como yo he saltado de rama, entonces esas probabilidades las debo sumar. Y tenemos también otra opción, la cual sería esta que está acá: mujer, hombre, hombre. Y como he saltado de rama, sumo la probabilidad de este camino que se encuentra acá, el cual va a ser un medio por un medio por un medio, un octavo. Eso me da como resultado 3 octavos. De la misma manera, yo puedo calcular la probabilidad de que sean 2 mujeres y un hombre. Miren que aquí no he tenido en cuenta el orden, porque no interesa el orden en que se encuentran los hijos. Va a ser el mismo grupo, por familia. Ahora, la probabilidad de que en una familia hayan 2 mujeres y un hombre va a estar dada por 3 octavos también. Se resuelve de la misma manera en que hemos calculado la probabilidad teniendo en cuenta los caminos y el salto de ramas. Y ahora la probabilidad de que en una familia hayan 3 mujeres va a estar dado por el camino externo, cuya probabilidad sería un medio por un medio por un medio. Multiplico las probabilidades, repito, porque me estoy moviendo por una misma rama, entonces esto me daría un octavo. Ahora, si nosotros asignamos a la variable x la cantidad de hijas por familia, entonces nosotros tendríamos la siguiente distribución. Para las variables aleatorias tendríamos 0 hijas en una familia, cual es la primera opción que nosotros revisamos acá. Una sola mujer, la segunda opción; 2 mujeres, la tercera opción; y 3 mujeres, la cuarta opción. Entonces las probabilidades para cada uno de esos valores de la variable aleatoria serían un medio, 3 octavos y un medio. Claramente esto también se puede graficar como lo hicimos en el ejemplo anterior. Ahora, en el siguiente video nosotros miraremos la esperanza o el valor medio o la media de una distribución discreta de probabilidad. No siendo más por el día de hoy, como siempre, suscríbete, comparte, nos vemos en el próximo video del curso. Saludos, chao.